Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Amigas, amigos, qué gusto estar nuevamente en este espacio de Mirador 656 con su gratísima compañía y aquí, bueno, pues tratando de construir elementos que nos permitan entender y conocer un poquito más la cultura, la sociedad y la política mexicana y entender un poquito más la historia de este país tan hermoso como es el nuestro y que nos permite ir de la mano, ir encontrando elementos que le dan sentido a la vida dentro del propio México. Ya hemos platicado en algunas ocasiones o en otros encuentros que hemos tenido, en otros contenidos que hemos abordado, hemos platicado de cuáles son las fortalezas, cuáles son aquellas cosas que nos ayudan para poder enfrentar una reflexión, un análisis como el que estamos intentando. Y hemos empezado con un elemento que es súper importante. En este caso, me quiero referir al conflicto entre la Iglesia y Estado en México, que pues no quiero decir asoló, pero sí fue un momento muy duro, muy complicado para las familias mexicanas, para el pueblo de México, todo lo que tiene que ver con el conflicto Iglesia-Estado en el siglo XX mexicano. Esto es en el primer tercio del siglo XX, entre 1917 y 1940, que es a mi juicio el tiempo en el que se lleva a cabo este conflicto y que alcanza su punto más álgido, su punto más violento, precisamente en el año 1926 hasta el año de 1929, y que es un evento que se conoce con el nombre de la Guerra Cristera. Hemos hablado ya incluso de algunas alternativas que los padres de familia diseñaron para poner fuera del alcance del control del Estado a sus hijos, como fue el caso de una pequeña que lo hablamos en una sesión anterior, toda la educación que le dieron sus padres, que era una educación alternativa que no tenía nada que ver con lo oficial. Altagracia Lozano nunca recibió un documento oficial que hubiera hecho en la primaria, pero estaba bien preparada. Y eso precisamente era lo que buscaban los padres, que los hijos estuvieran bien preparados y no les importaba tanto el documento, sino lo que les importaba era que el gobierno no tuviera cierto espacio de control sobre cada uno de sus hijos. Ahora bien, ¿cómo se gesta este problema? ¿Cómo se va gestando este conflicto? ¿Cómo se van dando las cosas precisamente para que vaya habiendo un problema cada vez mayor? El escenario del conflicto o donde empieza prácticamente todo es precisamente el escenario donde se construye la Constitución de 1917. Es en el edificio donde se reúne el constituyente en la ciudad de Querétaro y es donde se empiezan a manejar algunos elementos que son vistos desde la perspectiva de los católicos, particularmente desde la perspectiva del episcopado mexicano, todos los obispos, que ellos están estableciendo principios y están observando cómo a través de las leyes que se están construyendo se está limitando la capacidad de movilidad precisamente a todo lo que es el orden confesional. Obviamente, estas limitantes van más dirigidas a la Iglesia Católica que a cualquier otra confesión en el mundo. ¿Por qué? Porque eran considerados una especie, lo pongo entre comillas, como de enemigos naturales y los diputados están empecinados, por un lado,
en ponerle controles a la iglesia y la iglesia, por otro lado, está empecinada en evitar esos controles y quitarlos a como de lugar. Y es donde empieza precisamente la pugna. En ese sentido, es bien importante que nosotros vayamos entendiendo quiénes son los actores, quiénes son los personajes históricos que van teniendo una participación destacada dentro de cada uno de los bandos o dentro de cada una de las facciones, para no llamarle de otra manera. Y cada uno de los grupos tiene sus propios líderes y son ellos precisamente los que están estableciendo las bases que se tienen que seguir para evitar que sus intereses se vean perjudicados. Por el lado del gobierno, es evidente que quienes están interesados en la construcción de una constitución con las características como la que tuvimos o como la que tenemos, porque sigue estando vigente, eran los que resultaron triunfadores de la Revolución Mexicana. Por un lado, Venustiano Carranza, que en ese momento era el presidente de la República, y por otro lado, Álvaro Obregón, que fue el sucesor no directo de Venustiano Carranza, porque recordemos que Venustiano Carranza es depuesto por un levantamiento en Agua Prieta, y es cuando entra otro presidente, Adolfo de la Huerta, y posteriormente entra ya en 1920 como presidente constitucional, precisamente Álvaro Obregón. Entonces ellos son los políticos más importantes en este evento, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, y eran los líderes de los diputados. Pero dentro de los diputados constituyentes, por supuesto que hay personajes muy relevantes. Y yo, bueno, por supuesto quiero mencionar a uno que fue presidente de la Cámara de Diputados o del Congreso Constituyente, y en este caso es Francisco J. Mujica, un diputado de origen michoacano, que fue gobernador incluso del estado de Michoacán y que participó muy activamente en la Revolución Mexicana y que participa también muy activamente en el Plan de Guadalupe, que es cuando se forma el grupo opositor a Victoriano Huerta. Otro personaje, o más bien otros dos personajes muy importantes dentro de este Congreso, estaban también Esteban Vaca Calderón y Luis Manuel Rojas. Luis Manuel Rojas fue el primer presidente de la Cámara, y él había sido diputado en la etapa en la que estuvo Madero como presidente de la República, y es de los que finalmente apoyan a Venustiano Carranza para que llegue al poder. Ellos fueron de los más importantes, pero obviamente había una serie de personajes muy interesantes dentro de la Cámara de Diputados, dentro del Congreso Constituyente, entre los que también hay que destacar la presencia de Cándido Aguilar. Cándido Aguilar, que fue un general que estuvo casado, era yerno de Venustiano Carranza, y fue uno de sus grandes apoyos durante todo el movimiento revolucionario. Y una vez que se disgustan o que se rompe la armonía entre Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, obviamente muchos militares siguieron a Carranza, como es el caso de Cándido Aguilar, o como es el caso de Manuel Macario Diegues, que finalmente fallece fusilado en Tabasco, y que ellos fueron de los que siguieron pues la suerte de Venustiano Carranza, porque Venustiano Carranza finalmente fue depuesto, fue muerto en el estado de Tlaxcala o en el estado de Puebla, no recuerdo exactamente en cuál de los dos, y a fin de cuentas, finalmente el que se levanta con el triunfo
aunque no participa en el levantamiento militar, es precisamente Álvaro Obregón. Pero por el lado de la iglesia también había sus líderes. Y así como podemos destacar la presencia de Obregón, de Carranza, de Cándido Aguilar, de Francisco J. Mújica, de Luis M. Rojas, de Esteban Vaca Calderón, que fueron personajes notables, también dentro del episcopado mexicano había una serie de personajes que eran muy importantes. Uno de ellos, por supuesto, era el arzobispo de la ciudad de Guadalajara, de la arquidiócesis de Guadalajara, don Francisco Orozco y Jiménez, que él era un grupo de jóvenes, bueno, cuando se fueron al seminario, eran un grupo de jóvenes michoacanos que se fueron a estudiar, a hacer sus estudios sacerdotales a la ciudad de Roma, a un instituto, a un colegio jesuita que se llamaba el Pío Latino. Creo que todavía sigue existiendo allá en Roma, y ahí fue donde se formaron prácticamente todos los obispos mexicanos de esa época, menos uno, que fue en este caso don Pascual Díaz y Barreto, que había sido obispo de Tabasco. Después de ser obispo de Tabasco fue arzobispo en la Ciudad de México, y luego pues ya falleció y terminó su vida en este país. Ellos fueron muy importantes, y había dos personajes muy vinculados también con Chihuahua, especialmente uno de ellos, don Antonio Guízar y Valencia. Ellos eran hermanos, Antonio y Rafael Guízar y Valencia, y uno de ellos, don Antonio, era obispo de Chihuahua, fue el segundo obispo de Chihuahua, y tuvo una participación notable, pero ciertamente discreta, porque siempre fue una persona muy apacible, que buscaba aportar un poquito más de tranquilidad al movimiento, porque dentro de cada una de las facciones había personajes que querían acelerar el curso de las acciones, y había personajes que querían frenar el curso de las acciones. En este caso, es evidente que quienes tenían interés en frenarlo, pues eran las facciones más radicales del Congreso, del Congreso Constituyente, pero también había facciones radicales dentro de todo lo que era el aparato del Ejecutivo en esa época en México. Y por eso personajes como Álvaro Obregón, personajes como Plutarco Elías Calles, como Tomás Garrido Canaval, eran personas que aceleraban y que querían que hubiera un poquito más de acción directa. Y hay un segmento que también es muy importante, porque ideológicamente lo que aporta es mucho, muchas ideas, muchos principios que tienen que ver con lo que se está construyendo en ese momento, que es toda la tendencia del magonismo. Toda la gente que es seguidora de Ricardo Flores Magón y sus hermanos, Enrique y Jesús, y que son precisamente muchos de ellos los que participan dentro del Congreso Constituyente. Ahí estaban, por ejemplo, de los magonistas, estaba participando y muy activamente Esteban Vaca Calderón, y otro que no fue constituyente, pero que tuvo una participación muy destacada también en la vida pública del país, fue Manuel Macario Diegues. Ellos dos estuvieron participando muy activamente en movimientos de trabajadores, como fue la huelga de Cananea, en la minera de Cananea, y como fue la huelga en la fábrica textilera de Orizaba, Veracruz, en Río Blanco. O sea, eran personas que conocían el manejo de la política, y que además ejercían un liderazgo, y ellos tuvieron una participación muy destacada. Entonces, todo esto es lo que va abonando para que se vayan construyendo las diferencias entre un segmento y otro segmento. Y eso es parte de lo más importante que nosotros
podemos o vamos a ir viendo dentro de esto que tiene que ver con la ruptura y después la acción violenta, la acción directa, la lucha, la guerra entre estos dos segmentos que fueron precisamente el gobierno, por un lado, y pues los defensores de la iglesia. Porque con otra habría que matizarlo. Formalmente, el clero no participa dentro de las acciones, formalmente. Esto es, si ellos tuvieron una participación, siempre lo hicieron a través de la participación de otras personas, no directamente ellos. ¿Hubo personas que intervinieron en el conflicto? Sí, sí hubo. Hubo personas que fueron entregados a su causa. Por supuesto que sí los hubo. Sin embargo, formalmente no hay un reconocimiento por parte ni del gobierno mexicano ni del episcopado mexicano de que haya sido una acción bélica directa entre el gobierno y la Iglesia de México. Esto es una cosa muy importante porque no es un juego, es un poquito también jugar, valga el pleonasmo, es un poquito darle su justo valor al quehacer de la gente. ¿Por qué? Dicen abiertamente que quien hizo el movimiento fueron los mexicanos, fueron los creyentes, fue la gente y que no participaron ellos. Y efectivamente, ellos tuvieron una participación ciertamente activa en un principio que consiste en ordenar el cierre de los templos, en suspender el culto y bueno, a raíz de eso el gobierno lo exige y hace que se entreguen los templos al gobierno. Bueno, pues ahí prácticamente esa fue la acción. Pero una vez que empiezan las acciones, el episcopado le ordena a los sacerdotes que se escondan, que salgan del país, que se refugien en las ciudades, que se salgan de los pueblos, que suspendan la actividad que estaban desarrollando como ministros del culto y obviamente, bueno, pues ellos dentro de las cosas que tienen que hacer es obedecer a sus superiores. Es una parte muy interesante. Ahora bien, ¿qué es lo que demandaban unos y qué es lo que demandaban otros? Porque esa es la parte medular. Por un lado, cuando se empieza a discutir el contenido de la Constitución, cuando empieza el diario de los debates, o cuando empiezan los debates, que se empiezan a entregar las propuestas de las leyes, que se empiezan a formar las comisiones, que se empiezan a juntar los constituyentes a discutir, ¿sí? Es en ese momento en el que se empieza a definir o a delinear cuál va a ser el punto a partir del cual van a arrancar para tener una nueva constitución. Y una de ellas, bueno, cada una, había normas, había leyes que estaban siendo construidas y que constituían una fuente de conflicto. Ejemplo, el artículo tercero constitucional, entre sus cosas que establecía, era la prohibición de que la gente de la iglesia estuviera en condiciones de participar en educación. Obviamente, para la gente de la iglesia era muy importante tener una participación en la educación porque era la manera de formar las conciencias de los niños. Si no te dejan la posibilidad de formar la conciencia de los niños, ¿cómo le vas a hacer para que esas conciencias se formen? Obviamente, dicen por ahí los abogados que una vez inventada la ley, se inventa la trampa. Hubo pues muchos, ¿cómo se llama? Civiles, ¿sí? Profesores, inversionistas, comerciantes, o como quieran llamarles, ¿sí? Que pusieron escuelas privadas. Y en esas escuelas privadas, por supuesto, que se apegaron
¿cómo se llama? A los planes educativos del gobierno. Y sin embargo, bueno, había también la posibilidad de ir transmitiendo ciertos segmentos doctrinarios para los niños para que no perdieran su vinculación con sus ideas religiosas. Eso era una parte. Por otra parte, la misma iglesia lo que establece es la exigencia de que los niños asistan a la doctrina, o sea, una especie de escuela donde les van a enseñar las bases de la doctrina y les van a dar todos los elementos que necesitan para no estar fuera del orden religioso. Otro elemento, por ejemplo, en el artículo, eh, me parece que es el quinto constitucional, donde una de las cosas que se establecen es la libertad de estudiar lo que tú quieras, siempre y cuando sea algo digno. Se prohíbe por parte de la Constitución o por parte del constituyente que haya seminarios, obviamente imposibilitando la formación de nuevos sacerdotes, y eso pues ya no era muy bien visto, porque obviamente dentro de la catolicidad muchos jóvenes querían seguir la carrera sacerdotal. O sea, todo eso es bien importante que nosotros lo vayamos viendo. Hay un elemento que también es muy importante cuando en el artículo 129, 30, hay por ahí una cosa un poquito extraña. Empieza siendo una reforma al 130 y acaba siendo, me parece que el 129, donde no había ninguna posibilidad de que el gobierno, perdón, de que la iglesia tuviera escuelas de ningún tipo y que no tuviera los inmuebles. Entonces, ahí, bueno, pues tienen que encontrar la manera, al no tener una personalidad jurídica, la iglesia, para poder establecer escuelas, para poder establecer mecanismos de captación de recursos, etcétera, pues lo que tenía que hacer era simularlo, y lo pongo entre comillas, porque a través de personas vinculadas con la misma institución fue que se fueron estableciendo escuelas, hospitales, centros educativos, centros formativos, precisamente para que la gente pudiera ir aprendiendo. Esto es lo que se ve, este es el problema, estas son las cosas que pasan dentro del Congreso Constituyente. Y bueno, esto apenas empieza, amigos. Esto apenas estamos en los albores del conflicto. Apenas estamos en las cosas, en las bases de un problema que efectivamente hizo que los mexicanos se confrontaran en un escenario complicado. Y bueno, por hoy vamos a dejarlo aquí. Quiero agradecerles, amigos, amigas, que nos estén escuchando, que estén participando con nosotros. Recomienden este canal, suscríbase, estamos a la orden. Si tienen algún tema que les interesaría que tratáramos, con todo gusto, yo estoy a la disposición, y me dará mucho gusto poder abordarlo y buscar una reflexión, o promover una reflexión acerca de todos esos elementos históricos de nuestro país. Por lo pronto yo me despido, no sin antes desearles que tengan un excelente tiempo, ahora y siempre. Hasta la próxima.